Hoy tenemos, como les estaba diciendo hace un rato, hoy vamos a estudiar en dos partes. No vamos a estudiar todo el libro de Job porque son 42 capítulos y son más de 1000 versículos, son 1088 creo versículos y requeriría de mucho tiempo y la casa de los viernes es para tocar diferentes temas. Por eso nos reunimos los lunes para tocar un libro en particular como lo estamos haciendo con Apocalipsis. Pero lo que son los viernes tomamos 2 semanas o 3 semanas tal vez en un tema, no más de eso. Job es uno de los libros poéticos, de hecho es el primero de los libros poéticos. Se consideran libros poéticos o libros sapiensales que tienen que ver con la sabiduría, el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Esos son los libros que se consideran como libros poéticos. Job en particular es un acróstico. Un acróstico es algo que se declama como un canto en orden alfabético. Lo que se utiliza es el alefato hebreo y el desarrollo del libro se hace el poema en el orden de las letras hebreas. El poema cuando inicia, en el capítulo 1, inicia describiendo a Job como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y esto no lo dice un ser humano, esto es Dios quien da esa declaración de Job, un testimonio de Job. Creo que es algo hermoso que sea Dios quien dé un testimonio de nosotros de esa manera, como cuando él dijo de Daniel, le llamó amado, o cuando dijo de David, que era un hombre conforme a su corazón, indiferentemente de los pecados en los que cayó. Sabemos que Dios tiene en el título que le dio a él o en la descripción que da de David, pues por supuesto que tiene un propósito más allá de la vida de David como individuo, sino que era una prefigura de Cristo. Pero en el caso de Job, quien es un hombre contemporáneo de Jacob, según los eruditos, le llama perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Esta era la familia que él tenía, más su esposa y Job compondrían 12 personas dentro de la familia. Y 12 es un número muy importante en toda la Biblia, porque cada vez que se menciona el 12 se está mencionando congregación. De ahí los 12 apóstoles, de ahí las 12 tribus, de ahí todo lo que va alrededor del 12 como valor es una referencia a algo completo y a una congregación, a un grupo de personas que están reunidos con un propósito en especial. En el verso 4, cuando habla de los hijos de Job, cuando relata el texto acerca de los hijos, dice ahí en el capítulo 1, en el verso 4, que cada uno de los hijos hacían banquete en las casas, o sea, hacían fiesta en las casas, cada uno en su día. Voy a hacer una pausa aquí para explicar esto porque algunos eruditos hablan de que era el día del cumpleaños de ellos, otros dicen que no, porque no se celebran los cumpleaños en el Antiguo Testamento, solamente los paganos celebraban los cumpleaños, como el caso de Herodes o como el caso de los reyes. Yo la verdad, mis hermanos, no voy a decir ni a favor ni en contra de lo que ellos dicen. Lo que yo puedo decir es que no hay nada en la Biblia que ponga como prohibición a celebrar el cumpleaños de alguien, pero si tomo el texto como lo está, como dice ahí, que ellos hacían banquetes cada uno en su día, de ahí lo único que se me viene a mí a la mente, y creo que a cualquier otro teólogo o maestro de Biblia, se le viene que celebraban algo de cada uno en especial. Entonces, pues lo que se ocurre que celebraban era justamente eso, el día del natalicio. Cuando eso llegaba, cuando eso se celebraba, dice que enviaban a llamar a las 3 hermanas, los 7 hijos hacían esa celebración y llamaban a las 7 hermanas para que comiesen
y bebiesen con ellos. Voy a hacer una pequeña anotación a esto porque es muy importante. Cuando los jóvenes en el Antiguo Testamento cumplían los 12 años, se les consideraba ya adultos y entonces podían vivir en sus propias tiendas, se apartaban de los patriarcas o de los padres. Y las niñas, a partir de los 12 o 13 años, pues se consideraban ya niñas en edad de reproducción, por lo tanto se ofrecían en matrimonio para multiplicar, para cumplir con el precepto que Dios había establecido en el Génesis de multiplicar y llenar la tierra. Si yo leo esto y dice que enviaban a llamar a sus 3 hermanas en el día de su natalicio para que coman y beban con ellos, esto me hace una separación entre los hermanos que lo que indica es que hacían actividades fuera del entorno de la casa de Job, y cuando llamaban a las hermanas a participar, me dice que ellas estaban en el entorno de la casa de Job. Así que podemos decir que ya eran adultos, pero no consideremos adultos como nuestro pensamiento de 20 años, 25 años, no sabemos realmente, pero sí por lo menos eran jóvenes que superaban los 12 o 13 años. Si el menor tuviera 12 o 13 años y hubiesen nacido cada año, entonces sí podemos decir que el que está más grandecito de los 7, entonces podría tener entre 19, 20, 25 años, si fuese que nacieron de manera secuencial, cada año, año y medio, que es lo que usualmente una mujer tenía hijos en la antigüedad, porque esa era la misión que las mujeres creían para ellas, el tener hijos para henchir la tierra. También cuando leo eso de que las 3 hermanas eran invitadas para comer y beber con ellos, eso también me habla de una buena relación de familia. Eso habla acerca de un buen tiempo que tenían ellos cada vez que llegaba a cumplirse el día de ellos. El texto nos sigue relatando que cuando se hacía este convite, o sea, este banquete, Job enviaba y los santificaba y se levantaba cada mañana a ofrecer holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Qué era lo que Job hacía? Ofrecía sacrificios a Dios por razón de cada uno de sus hijos. ¿Por qué hacía esto Job? El texto lo dice, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de manera que hacía esto todos los días. No solo en el tiempo de fiesta, sino todos los días Job hacía sacrificios por sus hijos. Aquí hay algunos puntos a observar. No quiero quedarme metido en estos textos porque hoy tengo realmente un norte debidamente establecido, que es llegar justamente a lo que es la amistad, el manejo de la amistad. Pero cuando yo veo esto y analizamos a profundidad, no vemos a Job haciendo sacrificios por sí mismos, aunque tal vez lo hacía, pero el texto me dice claramente que estaba muy ocupado en hacer sacrificio por sus hijos. La razón por la cual Job haría o no haría sacrificio por sí mismo podría corresponder a que él consideraba que estaba bien en su forma de actuar, pero como les digo, eso caería ya dentro de lo especulativo. Pero al desarrollar el texto y conforme caminamos en los 42 capítulos, los 1068 versículos, nos damos cuenta de que Job lo que carecía era de mayor conocimiento de Dios. Job sabía quién era él, Job sabía quién era su familia, pero Job le faltaba conocimiento de Dios. Dentro de la narrativa, cuando a Job se le vienen todos los problemas que creo que la mayoría de nosotros conoce, pero si me estuviera escuchando a alguien después en el canal de YouTube, a Job se le viene un montón de circunstancias negativas, donde pierde todas sus posesiones, donde mueren sus hijos, donde le da una enfermedad terrible a él que se tenía que rascar, una especie de úlceras que le dieron en la piel. Entonces cae Job en un estado de calamidad terrible, y cuando Job está en ese estado tan horrible de calamidad, los amigos de él se acercan se dan cuenta de que él está mal. Entonces los amigos de él
se acercan para apoyarlo. Pero quiero poner un par de comillas sobre apoyarlo, porque justamente lo que nosotros consideramos muchas veces como apoyo a una persona, no necesariamente lo hacemos de manera correcta. A veces más bien nosotros nos equivocamos en nuestro actuar cuando nos acercamos a un amigo, a una familia, a alguien que está en dificultades, y a veces nuestras palabras, en lugar de traer consuelo, lo único que traen es más tristeza a las personas. Yo pienso cuando en los funerales la gente se acerca y le dice a la persona que está sufriendo, lo abraza y le dice: yo sé lo que sientes. No es posible que sepa lo que siente esta persona, ni aun cuando él mismo haya perdido a alguien de su familia, porque las relaciones de cada individuo son diferentes. Hay alguien que puede haber perdido a la madre, pero la madre puede haberse creado, el haber crecido lejos del ambiente con su madre, entonces no tiene esa cercanía. Y hay otro que puede haber perdido tal vez a su abuela o a su abuelo y sí tenía más cercanía con eso. Entonces nadie puede entender realmente los sentimientos del otro, lo que el otro está viviendo, como para llegar a decirle, yo te entiendo, yo sé lo que estás sintiendo. Eso no es posible, y repito, aunque haya vivido una experiencia similar, porque todas las experiencias de duelo son diferentes. O tal vez llega y le dice: lo siento mucho, y eso es peor, porque a veces salen del funeral y se van tranquilamente a comerse un sándwich como si nada estuviera pasando, o durante el funeral van y se compran un fresco, y si sintiera y estuviera sufriendo como esa persona está, ni siquiera estarían pensando en la comida, porque esa persona, cuando está en el medio del duelo, esa persona ni siquiera quiere comer, y no quiere comer por el gran dolor que tiene. Entonces, ¿cómo le va a decir que yo sé lo que siento, o siento lo que está pasando? Podemos compadecernos, podemos sentir dolor por lo que está pasando, de ver nuestra impotencia delante de la otra persona, pero el único que puede realmente determinar el grado de dolor y tener realmente una identidad con esa persona de lo que está sintiendo es Dios. Nadie más. Él es el que escudriña hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. A veces veo la gente que pone una noticia y tal vez pasa un accidente donde toda una familia muere, y hacen cara de compungidos, hacen cara de tristeza. Uy, qué dolor, qué terrible. Cambian de canal y al ratito ponen otra cosa y se están riendo como si estuvieran pasando de un show a otro, como que si el accidente de aquella gente hubiera sido un show. Entonces lo que sale por la boca es simple y sencillamente una repetición que se ha acostumbrado la gente a dar cuando ve a alguien en dificultad, cuando ve a alguien en una necesidad, cuando ve a alguien en un dolor. Entonces no es necesariamente cuando una persona se acerca con las palabras correctas. De hecho, lo mejor es acercarse y mire, guardar silencio, abrazar a la persona, que sienta el abrazo y decirle: estaré orando por ti, y si necesitas algo, solo hágamelo saber. Eso es lo mejor que se puede hacer. Entre menos hable, menos lastima, porque cuando se le dice a la persona cosas que realmente no se están sintiendo, y suena a la persona como falsa, más bien, al contrario de verse como alguien preocupado por el otro ser humano en desgracia, más bien se ve como que alguien que está cumpliendo por cumplir. Vine por venir nada más. Máxime cuando ni siquiera se conocía el entorno familiar ni a nadie, solamente a la persona a la cual se está acompañando en el funeral en ese momento, que es el amigo de trabajo o que es el compañero de escuela, y no conoce a nadie más. O sea, ¿cómo puede saber lo que esta persona está sintiendo? Bueno, cuando los amigos de Job, que eran 4, como les había comentado, que uno se llamaba Elifaz, el otro se llamaba Bildad, el otro se llamaba Zofar y el otro se llamaba Eliú. Hoy voy a hablar de Elifaz y de Bildad mayormente. Ellos se enteraron pues de la situación que estaba pasando Job y deciden ir a visitar a Job. Y Bildad, uno de ellos, en el capítulo 8 del libro de Job, cuando está hablando de la justicia de Dios, porque para efecto de ellos, para efecto de los amigos, lo que a Job le estaba pasando era algo que
que estaba recibiendo como castigo de Dios por algo que él había hecho. Eso era lo que, de esa manera se estaban acercando a Job. Por eso recalco que mi tema hoy, el central, con lupa, viendo a Job con lupa, metiéndonos a la profundidad, deseo tocar un tema que va alrededor de la amistad. Bildad, y lo voy a leer en Dios habla hoy para que quede más claro, en el capítulo 8 de Job, en el verso 1 le hace una pregunta. ¿Hasta cuándo vas a seguir hablando así?, le dice. Hablando como un viento huracanado. Lo que hace Bildad es hacerle un reclamo a Job por la forma en que él se está expresando, por la manera en que él está hablando acerca de lo que está pasando, y ahora lo vamos a ver dentro de un ratito. Entonces él inicia reclamando, por lo menos en lo que corresponde a este capítulo. ¿Hasta cuándo vas a seguir hablando así? Hablando como un viento huracanado. ¿No le ha pasado a usted que cuando alguien está sufriendo, y espero que no sea usted quien se haya conducido así, pero tal vez oímos a otra persona que le dice, pero usted es cristiano, debería de tener paz, pero usted es creyente, entonces ¿dónde está el Dios que usted profesa? Pero usted, ¿cómo se le ocurre que ahora se va a derrumbar? Tantos consejos que le dio a todo el mundo, y ahora que le está pasando a usted se va a derrumbar y va a caer en esa tristeza tan profunda. Bueno, eso es lo que le está diciendo Bildad a Job. ¿Hasta cuándo vas a seguir hablando así? Hablando como un viento huracanado. Y como Bildad está casi seguro de que Job hizo algo que no fue incorrecto, o los hijos de él hicieron algo que no es incorrecto delante de Dios, que lo que está recibiendo de parte de Dios es un castigo directo. Ellos no tienen el libro, usted y yo lo tenemos. Job no tiene el libro, usted y yo lo tenemos. Sabemos que quien estaba incitando para que todo esto pasara era el enemigo, era el adversario, y Job eso no lo sabe. Y Bildad le dice, Dios el Todopoderoso nunca tuerce la justicia ni el derecho. Eso es cierto. O sea, Dios no va a hacer algo incorrecto porque Dios siempre es justo y siempre va a hacer las cosas correctamente. Pero en lugar de pensar que Dios estaba teniendo un trato personal con Job, o que estaba permitiendo algo, porque como le digo, o les digo, ellos no tienen el libro, nosotros sí. Es muy fácil leer la historia ya conociendo el final, que no ellos que la estaban viviendo en el día a día. Y Bildad le dice a Job, seguramente tus hijos pecaron contra Dios y él les dio el castigo merecido. Vea qué fuerte la forma en que él se expresa a un hombre que está dolido, a un hombre que está enfermo, a un hombre que se está rascando con un tiesto porque tiene una sarna terrible, ha perdido toda la hacienda, ha perdido todos los animales, y 7 de sus hijos los tuvo que enterrar y 3 de sus hijas las tuvo que enterrar. Cero compasión ahí. Se supone que es el amigo de Job. Se supone que son los amigos de Job. Se supone que debería de traerle consuelo. Y lo primero que le dice es, seguramente tus hijos pecaron contra Dios. Y él les dio el castigo merecido. Vean, mis hermanos, ahí es donde nosotros somos demasiado bocones. A veces creemos que nosotros tenemos la sabiduría de abordar a las demás personas, y nosotros de sabios no tenemos nada. El único sabio es Dios y es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y de la manera que lo decimos. Aquí le está diciendo a Job, tus hijos están muertos porque ellos tienen la culpa. Si sería cierto eso, o si hubiera sido cierto, sabemos que no es así porque tenemos el libro, pero si hubiera sido cierto es algo que él debió de haber conservado para sí. No debió de haberlo expuesto de esa manera a un hombre realmente tan adolorido, tan confundido, porque él se preguntaba, ¿qué será lo que pasó? O sea, yo estaba haciendo sacrificios por mis hijos, estaba haciendo todo el tiempo mi función sacerdotal. ¿Qué fue lo que pasó? Y muchas cosas en su cabeza pueden pasarle. Yo no sé si a usted le ha pasado como creyente, mi hermano y mi hermana, que usted dice, pero ¿por qué me está pasando esto? O sea, yo trato de hacer la justicia, yo trato de hacer lo correcto, yo me esfuerzo por mi trabajo, yo me esfuerzo y estoy sufriendo lo que estoy sufriendo.
estoy sufriendo en mi parte económica, estoy sufriendo en la parte material, estoy sufriendo en mi propio cuerpo. ¿Por qué? Y podríamos nosotros empezar a hacer como hacían los amigos de él, que uno de ellos dijo que tal vez fue algo que hizo antes y que está ahora teniendo una consecuencia de eso. Y sí es cierto, las consecuencias no se las quita nadie, pero ¿quiénes somos nosotros para decirle a alguien seguramente el castigo que tienes es el castigo merecido? Si fuera así, todo lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo era merecido, y no era merecido. Era merecido para nosotros. Sobre él lo que cayó fue la injusticia de hacerlo a él culpable por nuestras acciones. Pero él no merecía esa muerte. Jamás. Así que nadie podría decir, bueno, Jesús está en la cruz porque merece eso. No, al contrario, el hecho de que él fuera inocente, el hecho de que él fuera sin pecado, eso es lo que lo hacía el candidato perfecto para poder estar delante de Dios pagando nuestras cuentas. Y todavía viene en el verso 5 y le dice Bilbat a Job, busca a Dios el Todopoderoso y pídele que tenga compasión de ti. Bueno, la verdad es que podemos leer todo el libro y empezar a ver cómo conversaban los amigos con él y empezar a ver realmente que fueron crueles a la hora de expresarse. Ellos trataban de representar la justicia de Dios, trataban de representar el carácter de Dios y hablaban defendiendo supuestamente a la persona de Dios. Y digo supuestamente porque después vamos a ver que Dios no se complacía con la forma en que ellos hablaban. Mientras que él estaba diciendo eso de Job, de que seguramente había hecho algo incorrecto sus hijos y que él estaba pagando, ellos murieron porque estaban pagando por ese castigo. Y otro de sus amigos le va a decir a Job que seguramente él había hecho algo, que tenía que expresarlo y tenía que sacarlo. Más bien Dios dice de Job en el verso 8, le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mientras Bildad decía lo que no tenía que decir y hablaba más de la cuenta, como muchas veces nos pasa a nosotros, que empezamos a hacer juicio contra las demás personas, a señalar a las demás personas, seguro quién sabe por qué le pasó eso. Seguramente quién sabe qué factura está pagando. Y como les digo, mis hermanos, podría ser que sí, pero no somos nosotros los llamados a hacer esas evaluaciones. Solo uno es perfecto en la evaluación, solo uno es justo en la evaluación. Y esa era la evaluación que estaba recibiendo Job de parte de su amigo Bildad, y subrayo amigo porque es alrededor de lo que deseo caminar hoy. Y le dice Bildad en el verso 6, si tú actúas con pureza y rectitud, él velará por ti y te dará el hogar que justamente mereces. La riqueza que tenías no será nada comparada con lo que tendrás después. Bueno, de alguna manera Bildad le dijo una verdad, o sea, él iba a ser prosperado, él iba a ser enriquecido, él iba a estar mejor, pero eso es allá, eso es a futuro. En ese momento Job lo que necesitaba era compasión, necesitaba realmente un amigo acercándose de la manera correcta. Pero deseo analizar un poco como Bildad le entró a Job cuando le dijo, ¿hasta cuándo vas a seguir hablando como un viento huracanado? ¿Qué era lo que estaba diciendo Job? ¿Cómo hablaba Job para que Bildad viniera y le dijera, estás hablando como un viento huracanado? O sea, un viento huracanado es un viento que viene con fuerza y podríamos representar a la ira en eso, al reclamo, y le está diciendo eso a Job, le está diciendo, ¿hasta cuándo usted va a estar hablando con ira, con enojo, con reclamo? Entonces vamos a irnos a devolvernos un poco al capítulo 6 del libro de Job, siempre siguiendo la traducción de Dios habla hoy, porque me gusta, es una traducción que nos ayuda a nosotros a tener una mejor comprensión del tema. Y en el verso 1, cuando Job está hablando justamente acerca de lo que le está pasando a él, dice, si todas mis penas y desgracias pudieran pesarse en una balanza, pesarían más que la arena del mar. Por eso he hablado con pasión.
A eso es lo que se refería Bildad de hablar como un viento huracanado. Job dice que él habló con pasión. Bueno, ¿por qué? Porque son tantas las desgracias que me pasaron que si lo pesáramos, él lo que está usando es aquí es una forma exagerada y no porque él quisiera exagerar, sino para tratar de manifestar a los demás lo que realmente él estaba sintiendo. Eso es algo así como que usted diga, esto me duele hasta la luna. No significa que podamos medir el dolor en cuanto a la distancia a la luna, pero es una expresión superlativa de lo que está sintiendo. Entonces, él lo que está diciendo, si yo tomara mis desgracias, mis penas, y los puedo pesar en una balanza, pesarían más que la arena del mar. O sea, lo que él está diciendo es, me duele tanto esto de verdad. Todo lo que estoy pasando. Y mis hermanos y mis hermanas, me gustaría, por favor, que viajen conmigo a ese momento. Que entren a donde está Job hablando. Que piensen que este hombre acaba de enterrar a 10 de sus hijos. Que no tiene absolutamente nada. Nosotros, cuando pasamos la pandemia, los que estuvimos enfermos, aquí estamos. Por lo menos tenemos donde vivir. Algunas personas perdieron su casa, pero encontraron donde vivir, donde alquilar, o encontraron refugio entre la familia, o salimos adelante. Pero Job no tenía nada, nada, se quedó sin nada. Esos amigos que aparentemente eran hombres ricos, amigos de Job, se acercaron a él supuestamente para ayudarle, pero en lugar de ayudarle lo estaban haciendo sentir mal, muy mal. En el verso 4, Job le dice, el Todopoderoso ha clavado en mí sus flechas. A mí eso me llega hasta los tuétanos, como dice el salmista, me llega hasta lo más profundo. Él sentía lo que Dios estaba permitiendo que pasara, lo que Dios había autorizado, sin saber él el trasfondo de todo. Sentía que eran flechas que se habían clavado hasta lo más profundo del ser. Yo no sé si usted se le ha metido una astilla o se ha picado con algo, o un clavo se le ha metido en la planta del pie, pero él sentía que eso eran como flechas. La flecha, mis hermanos, tiene una punta cortante y cuando se mete dentro del cuerpo, si hay que sacarla, ella va a desgarrar desde adentro todos los órganos o todo lo que haya cortado, porque ella tiene dos picos hacia atrás. Casi que es mejor terminar de traspasar la flecha y sacarla por el otro lado que jalar, porque eso lo único que va a causar es más daño. Y él dice acerca de esas flechas que él siente clavadas en él, el veneno de ellas me corre por el cuerpo. Dios me ha llenado de terror con sus ataques. Dios me ha llenado de terror con sus ataques. Qué triste, qué dolor tan grande. O sea, donde él busca a Dios para bendecirlo, para adorarlo, donde él espera el refugio de Dios. Y él en este momento dice, Dios me ha llenado con sus ataques. Entonces, hablando acerca de la forma en que Bildad le está reclamando a él, porque hablas así como un viento huracanado, Job hace una comparación y le dice en el verso 5, ¿acaso rebuzna el asno si tiene hierba? O sea, ¿va el asno a pedir alimento si lo tuviera? ¿O brama el toro si tiene pasto? O sea, si estoy llorando, si estoy sufriendo, si estoy hablando como estoy hablando, con pasión, dijo él, o digamos como Bildad dijo, si estoy hablando como un viento huracanado, es por lo que me está pasando. O sea, yo no estoy inventando nada, ahí está la realidad de todo lo que acontece. Yo estoy sufriendo, o sea, yo no lo estoy hablando por hablar. Y a veces la gente lo menos que tiene es compasión y consideración para el que está sufriendo. Como no es el dolor de la persona, entonces no se limita, no tiene ningún cuidado a la hora de decir las cosas. Y pregunta Job, ¿quién come sin sal una cosa desabrida? ¿Qué gusto tiene una cosa sin sabor? Esta frase, mis hermanos, del verso 6, se va a completar en el verso 7 cuando él habla de quien come algo desabrido o una cosa sin sabor. En el verso 7 dice, pues lo que jamás quise comer es ahora mi alimento.
Cuando Job viene hablando de eso, ¿verdad? Cuando Job viene hablando de quién se come algo desabrido, sin sal, cuando Job dice que quién se va a comer algo que no tenga sabor, así voluntariamente. Job lo que está comparando es el consejo de sus amigos, que ya para aquí iba bien adelantado, como comer algo insípido, como que se comiera usted una clara de huevo cruda, sin sal, que no le va a agradar. Porque cuando las personas atraviesan dificultades como las estaba atravesando Job, o incluso, aunque tengan realmente la responsabilidad de sus actos, y ahora lo vamos a ver dentro de un rato, aun cuando tuvieran la culpa, aun cuando fueran consecuencias realmente de un castigo divino, si así fuera, el consejo que está recibiendo Job es imprudente y desabrido. A veces una persona que está sintiendo ese dolor podría escucharnos por cortesía, pero en el interior están disgustados. En el interior se siente mal, o sea, porque esta persona viene con esas palabras, con esas calificaciones. ¿Por qué me viene a decir eso? ¿Qué sabe de mi vida? ¿Qué sabe lo que yo estoy pasando? ¿Qué sabe mis esfuerzos? ¿Qué sabe la lucha que tengo? Una vez alguien me preguntó, pastor, ¿y cómo sabe uno? Y de hecho en la clase, uno de los hermanos me preguntó, ¿y cómo sabe uno que las consecuencias son por pecado? Por supuesto que sabemos, mis hermanos. Si yo he pecado contra Dios, yo lo sé. Nadie me lo tiene que decir. Yo sé que le fallé a Dios. Pero de la misma manera que yo sé que he pecado contra Dios, también yo sé cuando no lo he hecho. Porque nadie más que yo voy a saber, nadie más que usted va a saber. Entonces Job, claro, está triste, está muy deprimido por lo que le está pasando. Y en el verso 8 Job tiene una exclamación que creo que muchas personas le hemos dicho en algún momento. Ojalá Dios me conceda lo que le pido, dice. Ojalá me cumpla lo que deseo. ¿Y qué es lo que él le pide? ¿Qué es lo que le está diciendo a Dios? En el verso 9 dice, ojalá Dios se decida por fin a aplastarme y acabar con mi vida. O sea, Dios, mejor me matas. Dios, mejor quiero ya dejar esta vida. Yo quiero dejar esto, ya no aguanto más. Ya he sufrido tanto, Señor. Y yo lo he oído, hermanos y hermanas, de gente que ha pasado situaciones tan tristes, tan difíciles, y me dicen, pastor, pero ¿hasta cuándo? Ya estoy cansado, ya estoy cansada. Yo desearía que el Señor me llevara hoy. Y eso golpea el corazón porque ahí se siente la impotencia. El dueño de la vida y la muerte es Dios. Él es el único que decide cuándo y hasta cuándo. Y eso es lo que Job está diciendo. Ojalá que se decida por fin aplastarme, acabar con mi vida. A pesar de la violencia, el dolor, esto sería un gran consuelo para mí, dice. Pues siempre he respetado las leyes del Dios Santo. Siempre he respetado las leyes del Dios Santo. ¿Cuáles leyes? Resulta que este fue el primer libro escrito por Moisés, aunque algunos difieren en eso, pero la mayoría de los que estudiamos Biblia desde la profundidad, desde las raíces, desde las ciernes, coincidimos que ese libro fue escrito por Moisés y ese es el primer libro escrito de toda la Biblia. Y justamente es para eso, para enseñarnos a nosotros que cuando se está dando esta narración, cuando se está escribiendo esto, no existían las leyes de la Torá que se dieron en el Sinaí. Así que se estaba refiriendo a leyes orales antes de que existiera el libro del Éxodo. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, nosotros cuando venimos y hacemos una interpretación bíblica, tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros estudiamos, nos preparamos y cómo presentamos la palabra de Dios. Porque si Él está hablando cuando ni siquiera Moisés había nacido, aunque Moisés relata el texto, relata toda la historia, porque la historia oral va pasando de boca en boca. Antes del Sinaí no había nada escrito, pero tenemos la historia desde el Génesis hasta el Sinaí, porque se pasaba de boca en boca y eso pues lo tomó Moisés y a través del Espíritu Santo
lo guió para escribir lo que hoy tenemos nosotros como la Torá, como los libros del Pentateuco. Y el libro de Job, por supuesto, que es el que estamos haciendo referencia ahorita. Si no existían las leyes del Sinaí, si no se habían dado las leyes orales que se dieron en el Éxodo allá por el capítulo 20 al 24, entonces, ¿cuáles son las leyes a las que Job dice: yo he respetado todas esas leyes? Conocer este punto es importantísimo para alejarnos de una mala interpretación. Incluso tratar de asignar un contexto en destiempo del periodo real en el cual Job estaba viviendo. ¿Cuáles leyes está mencionando Job entonces? Antes del Sinaí, antes del Éxodo, antes de Moisés, existían unas leyes que se conocían según la ley oral, según la historia judía. De ahí la necesidad de aprender del judaísmo, la necesidad de conocer cómo se mueve el entorno histórico antes de Jesús en su pueblo. Cuando Job menciona las leyes que existían antes de esos tiempos se llaman noágidas. Eran 7 leyes universales que los judíos indican que fueron dadas para toda la humanidad. Según estas leyes, según lo que se conoce como los noágidos, son leyes para tanto para los israelitas como para los no judíos. Y no olvidemos que cuando se escribe Job, que aparentemente es contemporáneo de Jacob, según por la historia y el relato que se da, todavía no existe Israel como nación. Así que cuando habla el judaísmo de las leyes noágidas, habla de que estas leyes no obligan al gentil a convertirse al judaísmo, pero sí le llaman a observar y a cumplir con los preceptos para que se aseguren de poder ser parte del mundo venidero, como lo que se conoce como el Olam Haba, que sería la recompensa a los justos de ese mundo venidero. O lo que se conoce como justos entre las naciones. Eso se conoce dentro de el hebraísmo. Justos entre las naciones son las personas que han actuado de manera correcta delante de Dios, aún sin ser israelitas o aún sin ser judíos. Eso era lo que se conocía en los tiempos de Pablo como prosélitos de justicia o prosélitos de la puerta. Eran personas temerosas de Dios, así es como Pablo lo menciona en sus cartas. Estas leyes que eran llamadas para los Beni Noaj eran los hijos de Noé, por eso se llaman noágidas, porque es destinada a los hijos de Noé. Y los hijos de Noé abarcan a toda la humanidad, porque estamos hablando de que de Sem, Cam y Jafet sale toda la humanidad, tanto los semitas como los gentiles, como el resto de los que llegaron a poblar la tierra. Entonces estas leyes aplicaban para estos justos entre las naciones. A eso es a lo que se está refiriendo Job con que él cumplía todas las leyes. Entonces yo necesito saber cuáles leyes se está refiriendo. ¿Cuáles son las 7 leyes básicas que toda la humanidad, creyentes o no creyentes, deben de cumplir? La primera ley es la no idolatría, o sea, no adorar a nadie que no sea Dios. Pero eso se sabe desde el Génesis, eso se le enseñó a Adán. Es consecuente con la ley que Moisés puso como primera en los 10 mandamientos, que amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Así que este mandamiento noágico es muy consecuente con el mandamiento que nos da a nosotros Moisés, y que después Jesús dice cuál es el mayor de los mandamientos, el más grande de los mandamientos, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. La segunda ley noágida es no blasfemar, que también va consecuente con el segundo mandamiento que dice no tomarás el nombre de Dios en vano. La tercera es no robar. Va en consecuencia con el séptimo mandamiento del Sinaí, que refiere a no robar también. La cuarta ley universal que abarca a toda la humanidad es no asesinar. Quinto mandamiento para Moisés en el Sinaí, cuando dice no matarás. Y hay una ley que está como la quinta de
los hijos de Noé, o a los hijos de Noé, o a la descendencia de Noé, que es toda la humanidad, como les dije hace un momento, que es no tener relaciones sexuales ilícitas. Eso va conectado al sexto mandamiento de no adulterarás, de no tener ese tipo de relaciones con la mujer del prójimo, y eso nos conecta a Adán, porque fue cuando Adán dijo de la mujer: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y que juntos iban a ser una sola carne y que nada les iba a separar hasta la muerte. Entonces esa ley está implícita desde el Edén. La sexta ley noágica es no comer partes de un animal con vida, y sobre subrayo con vida porque si leemos en el Génesis, algunos animales fueron creados para que el hombre los pudiera consumir. Es cuestión de leerlos en el Génesis. Esto no tiene una repercusión en la ley o en los 10 mandamientos iniciales de la ley de Moisés, pero sí lo tiene pues en el carácter que Adán y Eva debían de haber entendido de para qué estaba el uso de los animales, no para sacrificarlos por sacrificarlos, como hoy en día la gente se va de cacería. Eso es pecado delante de Dios. Ir de cacería solo a matar un animal por matarlo, porque Dios permite que el hombre se alimente de ciertos animales, no de todos. Muy claro está en el libro de Levítico de cuáles sí y cuáles no, pero está regulado por la ley mosaica, porque algunos animales, por la razón de la impureza, ejemplo, el cerdo suda hacia adentro, entonces cuando el cerdo se contamina de muchas cosas químicas que produce su propio cuerpo, entonces nosotros consumimos eso, y no nos pensemos en la religiosidad. Vaya usted a un nutricionista, lo primero que le dice es: no coma carne de cerdo, no coma esto, no coma esto. Y cuando usted analiza lo que le está diciendo que no coma y lo compara con lo que el Levítico dice que no coma, es lo mismo. Porque antes de que lo dijera el nutricionista, Dios lo dijo. Y la séptima ley noágica era establecer cortes de justicia. Tampoco están los 10 mandamientos del Sinaí, pero era lógico que va de acuerdo a lo que se le enseñó a Adán y Eva, que ellos tenían que sojuzgar la tierra, ellos tenían que juzgar la tierra, por supuesto con sus habitantes. Podría desarrollar todos estos mandamientos uno por uno y empezar a buscar citas bíblicas, darle cuerpo a esto, donde aparece antes de las leyes del Sinaí, donde aparece cada uno de estos preceptos. Pero no es mi intención profundizar en estos mandamientos. Lo único que quiero observar es la justicia de Dios establecida de Adán a Moisés. Porque esa justicia, cuando se incumplió, esa justicia que se le dio a Adán, ocasionó que Dios decidiera castigar al hombre enviando el diluvio. Si no, entonces, ¿qué era lo que estaba transgrediendo el hombre si no había nada establecido? Por supuesto que desde Adán ya habían reglas que el hombre estaba irrespetando. Cuando Noé viene y pasa por el diluvio, sobrevive con su familia, pues no estaba muy claro lo que el hombre había irrespetado y lo que se debía de poner en práctica. Entre los mandamientos, cuando nosotros analizamos entre la lista de que no están en los noágicos, podemos observar que no está aquel mandamiento que dice: no levantarás falso testimonio. Pero era algo evidente que estaban haciendo los amigos de Job. Por eso Dios se enojó. Por eso Dios fue muy severo, pero a la vez misericordioso. ¿Por qué fue severo, pero a la vez misericordioso? Porque no estaba dentro de las leyes universales. Eso se vino a poner después con Moisés cuando dice: no levantarás falso testimonio. En Job, en el capítulo 42, me gustaría que viajen un poco más adelante conmigo, hasta el verso 7. Dice el texto: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita. ¿Cuáles palabras? Tenían una conversación donde Job hacía su reclamo, donde Job le decía a Dios lo que le estaba pasando, lo que no le gustaba. Y Dios viene y le llama la atención a Job, le dice quién es Dios, o sea que Él es el soberano, que antes de que Job naciera ya Él tenía
él había hecho las estrellas, porque él le dice, ¿quién colgó las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse la luna, cuando puse el sol? O sea, Dios habla de su omnisciencia, de su eternidad, de su sabiduría. Habla con Job y le dice a Job que él está limitado para entender lo que está pasando. Entonces ya viene Job y se arrepiente delante de Dios, reconoce de que él decía palabras que ni siquiera entendía, le dice que me arrodillo y me pongo aquí en ceniza delante de ti y le pide perdón a Dios por haber hablado más de la cuenta. Entonces cuando ya Dios habla todo eso con Job, después de que todo eso se da, Jehová le dice a Elifaz temanita, se dirige a Elifaz, a uno de sus amigos, de los amigos de Job, y le dice estas palabras que son muy serias, mis hermanos. Recuerde todo el desarrollo que venimos teniendo acerca de la conversación que Job se siente mal por la forma en que sus amigos lo están abordando, por la acusación que están haciendo. Dice en Isaías 58, cuando menciona a Dios el ayuno, él le dice, ese no es el ayuno que yo quiero para mí. O sea, no les estoy mandando a aguantar hambre, básicamente es lo que les está diciendo. El ayuno que yo quiero es que ustedes cuiden del necesitado, cuiden de las personas que necesitan realmente de la compasión, no que anden con el dedo señalador, así. El día que ustedes bajen el dedo señalador, entonces yo los voy a oír desde el cielo. De eso se trata justamente el capítulo 58 de Isaías en referencia al verdadero ayuno. Que Dios no quiere unas obras externas de nosotros, sino quiere corazones rendidos delante de Él. Y un corazón rendido va a esperar realmente o va a reaccionar en favor de la otra persona y va a tener misericordia por la situación de esa persona. Eso no lo estaban teniendo los amigos de Job. Se acercaron como amigos, sí, pero compasión, las palabras de Bildad no fueron de compasión, fueron muy fuertes, muy duras para el momento en que este hombre estaba viviendo. Entonces cuando él termina de hablar las palabras con Job, según lo dice el verso 7 del capítulo 42, Dios se dirige a Elifaz y le dice, mi ira se encendió contra ti, le dice. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. O sea, Dios se enojó con ellos. ¿Y qué fue lo que hizo que Dios se enojara tanto con ellos? Dice, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Espérese un momentico. Ustedes no están hablando lo recto de mi persona como Job sí lo está diciendo. Ahora preguntémonos, ¿Job tenía todo el conocimiento? No, no lo tenía. Pero si hay algo que Job le dijo a su esposa es, hemos de recibir de Dios solo lo bueno y no lo malo. Y la palabra dice que Job no profirió ninguna maldición por lo que estaba sucediendo. Mientras que Elifaz y sus amigos estaban escudando lo que estaba pasando como maldiciones de parte de Dios hacia Job. Entonces ustedes no saben por qué están pasando las cosas, no saben por qué yo estoy permitiendo eso y entonces están, mire, hablando más de la cuenta. Y como ustedes están hablando más de la cuenta, están violentando el amor que deben de tener hacia su amigo, hacia su compañero. Dice el verso 8, ahora pues toma 7 becerros, 7 carneros y vaya a donde mi siervo Job y ofrezca holocausto por vosotros, que él ofrezca holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros. O sea, mi siervo Job sí va a orar porque Job, aunque estaba sufriendo, aunque tenía un dolor genuino, aunque incluso dijo, ojalá Dios me matara, pero era lo natural en una persona que está sintiéndose como Job se está sintiendo, más los otros, cero compasión hacia Job, diciéndose amigos, lo tratan mal. Entonces le dice, bueno, mi siervo Job va a orar por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. Voy a escuchar a Job, no a ustedes. Voy a escuchar la oración de Job y voy a atender a Job, a ustedes no. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Dice el texto que Elifaz, temanita, Bildad, suanita y Zoar naamita hicieron lo que Jehová les dijo y Jehová aceptó la oración de Job. Volviendo al verso 6, hablando de las palabras de Job, como Job estaba hablando
como viento huracanado, aquí es donde deseo ya empezar a aterrizar al tema como lo enfocó mi corazón, la amistad. ¿Cómo se acerca un amigo en un momento de desgracia? Porque amigos sobran mis hermanos y mis hermanas, y voy a poner amigos entre comillas cuando te está yendo bien. Si usted tiene un buen trabajo, si usted tiene acciones de un club campestre, si usted tiene acciones de ejemplo de una corporación viajera o donde tenga diferentes hoteles afiliados alrededor del mundo, ahí todo el mundo se le rima como moscas a la miel. Eso no son amigos, esos son personas interesadas. Son personas que una vez que usted no tiene lo que les beneficiaba, se van. Eso no es amigo, ni nunca han sido amigos. Ni nunca fueron amigos. Por lo que vamos a leer del verso 11 en adelante, donde Job nos describe cómo funciona un amigo. Job, dentro de lo que está conversando con Bildad, le dice: ya no me quedan fuerzas para resistir, le dice, ni razón alguna para seguir viviendo. Job estaba totalmente en un estado de depresión. Estaba sumergido en el dolor. No tengo la fuerza de la roca, dice, ni la consistencia del bronce. O sea, estoy débil. No puedo valerme por mí mismo, dice, ni cuento con ningún apoyo. Y en el verso 14 y 15 deseo centrar el mensaje de hoy en esos dos versos, aunque voy a cerrar con más textos bíblicos, pero cierro esas dos líneas. Al amigo que sufre se le ama. Al amigo que sufre se le ama. Y escuche lo que dice Job acerca de la amistad. Aun cuando no haya sido fiel al Todopoderoso. O sea, usted ama al amigo aun cuando haya fallado. Usted ama al amigo aun cuando se ha equivocado delante de Dios. Aun cuando usted sabe que su acción pecaminosa trajo consecuencias de castigo sobre él. El amor hacia un amigo de verdad tiene compasión por lo que le está pasando. Tiene misericordia por lo que le está pasando. Incluso si sabe que lo que está recibiendo es una reacción de ira de Dios sobre ese amigo, lo que haría es interceder por ese amigo, orar por ese amigo. Pero le dice Job a ellos: pero ustedes, le dice, pero ustedes. Verso 15, pero ustedes, mis amigos, me han fallado. Ustedes, mis amigos, me han fallado, como arroyos que se quedan secos. O sea, ustedes no me traen a mí consuelo, ustedes no me traen ninguna bendición, ustedes vienen atacándome, ustedes vienen poniéndome en una posición difícil, incluso aún si mis hijos tuvieran la culpa, incluso aún si yo tuviera la culpa, un amigo que sufre, se le ama, dice, aun cuando haya fallado. Así son ustedes para mí, dice. ¿Cómo son? Como arroyos secos, no traen agua, no traen ningún consuelo. Ven mi horrible situación y sienten miedo, dice. Yo no les he pedido nada, dice. Yo no les he pedido nada, ni que me den dinero por salvarme, ni que me libren de un enemigo, ni que me rescaten de las manos de los bandidos. Yo no les estoy pidiendo nada de eso. Hace un rato les decía, yo no le estoy pidiendo que usted diga que siente lo que yo estoy sintiendo. Yo no le estoy pidiendo que me entienda. Yo no le estoy pidiendo a usted en ningún momento que cubra mi necesidad, porque no es posible. El dolor que estoy sintiendo, el único que puede traerme consuelo es Dios. Nadie en este mundo, nadie, por muy amigo que sea, puede consolarme. Yo no estoy pidiendo nada. Deme lecciones, dice, y guardaré silencio. Muéstreme el error que he cometido. O sea, si me hablan correctamente, yo me voy a quedar callado. Porque nadie puede rechazar un argumento correcto, dice Job en el verso 25. Pero ustedes me acusaron sin razón. Ustedes me acusaron sin razón. Ustedes me critican por mis palabras, o sea, por cómo hablo. Palabras locas que se las va a llevar el viento, lo que dice Job. O sea, en este momento estoy sufriendo, esto es lo que estoy sintiendo. Ay, ¿quiénes son ustedes entonces, que se dicen mis amigos? Capaces son de jugarse la vida de un huérfano y de vender aún a su propio amigo. Ustedes son capaces
de hacer cualquier cosa, dice. Solo por quedar bien, por complacer lo que están diciendo. Míreme ahora cara a cara, mírenme, voltéenme a ver. Como nos estamos viendo nosotros aquí, míreme cara a cara, voltéenme a ver, dice. Dígame si miento, si es cierto lo que estoy diciendo o es mentira. Ni ustedes saben por qué me está pasando esto, ni siquiera yo sé por qué me está pasando esto. Yo soy un hombre que me he esforzado por agradar a Dios. No sé, no entiendo lo que me está pasando. Y menos lo van a entender ustedes. No entiendo. ¿Acaso estoy mintiendo? Si yo no lo entiendo, ¿cómo lo van a entender ustedes? Retiren lo dicho, no sean injustos, reconozcan que tengo razón. Y termina Job diciéndole a Bildad, ¿acaso creen que soy un mentiroso? ¿Que no se da cuenta de lo que dice? ¿Ustedes piensan que yo estoy loco? ¿Que no sabe lo que estoy diciendo? Esto me conmueve, mis hermanos, mucho. De hecho, ministra mucho mi corazón. Ministra mucho mi corazón porque yo tengo amigos, ¿sí? 2. Amigos así que usted diga que hemos pasado por situaciones como esta. Donde no te juzgan, no te señalan, te abrazan. Donde andan buscándole sacarle el pelo a la sopa o la mancha en la sábana. Donde hay un amor genuino. En tiempos difíciles y en tiempos buenos, pero aún a veces la misma familia, a veces los que se supone deben de velar por tu corazón, a veces, ¿quién sabe lo que estás haciendo? ¿Quién sabe lo que hiciste? Quiero cerrar con nuestro Señor Jesucristo este tema de hoy. El Señor Jesucristo había cenado con sus amigos porque Él les dijo en el Juan capítulo 15, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ahora los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces, Él se reúne con sus amigos, con las personas que saben realmente lo que va a pasar y aún ellos no están entendiendo lo que va a pasar, aun cuando Jesús les describió absolutamente hasta el último detalle por lo que Él iba a pasar. Jesús llega, dice el verso 36 de Mateo capítulo 26, Jesús llega con ellos al Getsemaní y les dice, siéntense aquí, entre tanto yo voy y oro. ¿Qué les estaba pidiendo? ¿Que se identificaran con su dolor? No lo iban a entender. Quédense aquí. ¿Qué les estaba pidiendo? Mire, busquen armas para que nos defendamos. No, quédense aquí. No tienen que hacer mucho, solo quédense aquí. Quiero tener un poco de compañía mientras paso por lo que tengo que pasar. No necesito que hagan nada. No necesito que me den nada. No necesito nada. Solamente oren y acompáñenme. Estén aquí. Siéntese a la par. Si su ser querido está pasando por una enfermedad difícil, solo siéntese a la par. No diga nada. Abrácelo. Abrácela. Las palabras a veces son hirientes porque tratamos de buscar una explicación a lo que está pasando. Y hay una explicación sencilla. Vivimos en un mundo caído donde todo el mundo se enferma, donde todo el mundo tiene aflicciones, donde todo el mundo tiene dolor, creyentes y no creyentes. Siéntese aquí, le dice, y agarra a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que se supone eran los más cercanos a él, Juan y Jacob, y comienza a entristecerse y angustiarse en gran manera, dice el texto. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte. O sea, estoy deprimido. Quédense aquí y velen conmigo. Velen estén despiertos. Voy a ir a orar, estén despiertos. Yendo un poco adelante, se postra sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él oró, él expresó lo que él sentía, el dolor, el miedo, la angustia, hasta que le salieron gotitas de sangre por la
hematirosis que estaba sufriendo. Entonces la sangre, los vasitos capilares se revientan, se mezclan con el sudor y caen como grandes gotas de sangre. Ese era el dolor que él estaba sintiendo. El cuerpo estaba manifestando el dolor de una manera física, lo que estaba en el alma. Es posible que pase de mí esta copa, dice, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Hace un rato me dijo que iría conmigo hasta la muerte. Hace un rato dijo que todos ellos subirían, pero él no. Y no ha podido, le dice a Pedro, no ha podido velar ni siquiera una hora, ni un ratito pudo acompañarme. Velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. Es todo lo que les estoy pidiendo. Oren para que ustedes puedan mantenerse unidos, firmes, como conjunto, como familia. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oren, porque yo estoy por enfrentar algo difícil que en el espíritu yo lo voy a hacer y lo voy a aceptar, pero mi humanidad, la parte esa que tengo, que me identifica con ustedes, esa parte está triste. Esa parte está en un punto pero de tanto dolor, que lo único que pudo decir para describirlo es que estoy triste hasta la muerte. Se fue nuestro Señor, ora por segunda vez y le dice al Padre: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, si tengo que hacerlo, lo voy a hacer, que se haga tu voluntad. Él recordaba seguro aquella parábola del hijo que se le dijo que tenía que hacer algo y él dijo que sí y no fue, y al otro se le dijo que lo fuera a hacer y dijo que no, y después sí fue. Ambos desobedecieron. Él no, él desde el primer momento él estaba representándose no como ninguno de esos dos hijos de la parábola, sino como el hijo obediente que sabía lo que tenía que ir, y por eso le dijo: hágase, Señor, tu voluntad. Regresó donde estaban sus discípulos, los halla durmiendo, y dice que estaban durmiendo porque los ojos estaban cargados de sueño. Él los vio, dice, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Terminó de orar, se va donde están sus discípulos y les dice: duerman ya tranquilos. Ya llegó la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, dice. Vamos, dice. Se acerca el que me entrega. ¿Quién era el que le entregaba? Su supuesto amigo. Porque Jesús había entregado la amistad, pero Judas no era amigo de Jesús. Jesús era amigo de Judas, pero no Judas de Jesús. El texto dice que mientras hablaba con los discípulos, vino Judas y aclara, uno de los 12, porque era parte de los que anduvieron 3 años con él. Y venía con Judas mucha gente con espadas y palos de parte de los principales ancianos del pueblo y los principales sacerdotes. Y dice el texto que el que le entregaba la señal que dio, dice: al que yo besare. Al que yo besare. Ni siquiera fue a decir: ese que está allá, ese es Jesús, o el que está sentado en la piedra, o el que está hacia la derecha o hacia la izquierda, aunque todos lucían muy parecidos porque vestían muy similar, pero pudo haber señalado dónde estaba él. Pero él se acercó a besarlo. A ese, al que yo voy a besar, a ese, prenderle. Ese es el que hay que arrestar. Se acerca a Jesús y le dijo él a Jesús: salve, maestro. O sea, viva, maestro. Jaire, salud. La hipocresía encarnada. Sabía lo que venía y le dice: salve, maestro. Y le besó. Y cierro con el verso 50, mis amados hermanos y hermanas.
para que podamos hablar un poquito alrededor de este tema. Cierro con el verso 50. Antes de mencionar las palabras del Señor, piense en los amigos de Job, cómo se acercaron. Piense en usted como amigo cuando se acerca a una persona que dice que usted ama. ¿Cómo se acerca? ¿En juicio? ¿Acusando? ¿Señalando por los errores que probablemente sí los tuvo, pero ya, suficiente, ya lo que pasó, pasó. No se puede devolver el tiempo, no se puede resolver nada. Ahora vamos de aquí para adelante. Es que era un gran tortero. Es que era un gran mujeriego. Es que era un borracho. Es que era un drogadicto. Es que era un alcohólico. ¿Está viviendo las consecuencias? Sí, posiblemente que sí. Pero esas no son las palabras de un amigo. Las palabras de un amigo deben ser en amor, si es que es un amigo. Jesús le dijo a Judas: amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Él pudo haberle dicho: yo sé a lo que viene usted, traidor. Yo sé a lo que usted viene. Yo conozco. Yo soy omnisciente. Yo sé lo que viene a hacer. Amigo, ¿a qué vienes? ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Del lado de Judas? ¿Con palabras infladas? ¿Con besos hipócritas? ¿Manifestando una amistad que no es real? ¿Esperando que la persona se equivoque en el momento preciso para darle la espalda? Le decimos amigo, le decimos que lo amamos, le decimos que... Pero en el momento que pueda hacer algo, me voy. Y como dije en la prédica del sábado, y si te vi, no me acuerdo. No me acuerdo de los tiempos que pasábamos juntos. No me acuerdo de los tiempos cuando nos enfermamos y nos apoyamos el uno al otro. No me acuerdo de los tiempos cuando tuvimos necesidad y nos extendimos la mano. No me acuerdo de los tiempos cuando tuvimos que juntos sacar adelante el trabajo, como le pasó a Judas con Jesús. No me acuerdo nada de eso. Eso quedó atrás, de eso no me acuerdo. Solamente me acuerdo que hoy tengo otro interés, que tengo otro norte, otras metas, y usted pasó para mí a la historia. Y hay gente que dice: se nos dividieron nuestros caminos, pero por favor, mis hermanos y mis hermanas, cuando usted divide sus caminos, ¿acaso deja Ari de llamar a la familia en Turrialba? Porque ya vive aquí en Alajuela. O si usted se va para los Estados Unidos o se va para un país en Europa, ¿acaso deja de tener algún tipo de conexión, por lo menos un saludo? O como ahorita que estamos aquí reunidos, tal vez estamos sí trabajando, tal vez estamos ocupados, pero aquí nos conectamos, tenemos una comunicación. O cuánto cuesta de tiempo sacar para llegar y mandar un saludo, un abrazo a la persona, pero no una repetición, sino realmente y genuinamente un interés por saber cómo está la otra persona. Un interés genuino, no por llenar de palabras ociosas la conversación de lo que me viene a la cabeza. ¿Qué fue lo que dijo Job? Pues que ustedes no me vinieron a enseñar nada. Si me hubieran venido a enseñar, yo hubiera escuchado. ¿Quién no va a escuchar? Por razones correctas, pero podemos tener una conversación tonta, solo por decir algo. Hay gente que se sube al bus y conoce, se sienta a la par de la persona que está en el autobús y le dice: hola, ¿cómo está? ¿Sí? ¿Y la familia cómo está? Y la familia, ni conoce a la familia de esa persona y está preguntándole por la familia, pues son palabras. Solo salen por salir. Ni tiene interés en la familia, ni siquiera los conoce. Hay gente que dice: es que aquel es mi amigo. Y pregúntele cuándo cumple años. Pregúntele si algún alimento le cae mal. Pregúntele lo que le gusta o lo que no le gusta. No son amigos, son conocidos y se dicen amigos. Porque si yo tengo un amigo, yo sé lo que le gusta y sé lo que no le gusta porque convivimos, compartimos.
Pero si lo que tengo es un conocido y me acerco de manera hipócrita a decirle que estoy preocupado por su bienestar, por su familia, por su entorno, mejor se queda callado. En el caso de estos hombres, a los cuales Job le llamó sus amigos, aparentemente conocían a Job. Pero aún conociendo a Job, en lugar de pensar en la soberanía de Dios y en sus actos, en que Dios decide lo que se hace o lo que no se hace, aunque no hayan tenido el libro, decidieron acusar a su amigo. Estas palabras, lo que me están diciendo, dice, son desabridas. Me están hablando con cosas que no me ayudan en nada. Un amigo ama al amigo aun cuando sufre. Aun cuando se haya equivocado delante de Dios, aunque no haya sido fiel a Dios, un verdadero amigo se ocupa de esa persona. Ese es el mensaje que tengo de hoy. El próximo viernes vamos a darle un poquito de cuerpo a lo que acabamos de ver acá, porque vamos a ver cómo termina Job delante de Dios. Una pincelada tuvimos. Una pincelada porque le dijo a Elifaz, vaya, haga estos sacrificios y Job va a orar por usted. Pero lo que deseo es cómo llegó Job al convencimiento, cómo llegó Job a la tranquilidad, cómo llegó Job a la paz, cuando no sabía qué le estaba pasando. Cómo llegó a un momento donde Job dice, está bien, Señor, ante ti me rindo. Padre bueno y santo, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar alrededor de tu palabra, Señor. Te doy gracias por este mensaje tan hermoso, Señor, que has puesto en la Biblia, Señor, por la mano de nuestro hermano Moisés. Te doy gracias, Señor, por lo que podemos aprender, Señor, de estas personas que estaban conversando, Señor, alrededor de Job y de Job mismo. Has ministrado mi alma, has ministrado mi corazón, Señor, has puesto no solo reflexión, sino también dolor, Señor, y gozo, ambas cosas, en mi corazón. Sabemos que los seres humanos nos fallamos unos a otros, eso, Señor, no lo discuto, porque yo puedo herir y me pueden herir. Yo puedo fallar y me pueden fallar, eso yo lo entiendo, Señor. No espero nada, absolutamente nada de otro ser humano porque es tan débil, Señor, como lo soy yo. Pero, Señor, ayúdame a comprender los tiempos, porque tú eres justo, tú eres santo, tú eres perfecto, Señor. Misericordioso, Señor. Y que siempre, Señor, vas a trabajar, Señor, por un propósito eterno según tu carácter de justicia, Señor. Ayúdame a comprender eso. Ayúdame y ayúdanos a poder, Señor, ver en medio de todo, ver en medio de todos, poder ver tu obra, Señor. No cuestionar, Señor. No acusar a los demás para sentirnos mejor. Ni tampoco caer en el otro lado de sentirnos los peores, porque al fin de cuentas, Señor, todo lo llevaste sobre tus hombros, Señor, para que hoy podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Para poder alcanzar, como lo dice, Señor, en el libro de Hebreos, oportuno socorro. Gracias, Jesús. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas. Gracias por estos tiempos de sesión. Gracias porque sacan el tiempo después de su trabajo, se esfuerzan por estar presentes, Señor. Y no un día, 2 días, Señor, sino ya meses, años, gozándose alrededor de tu palabra, igual como me gozo yo. Gracias, Señor, por eso, porque eso viene de ti, Señor, porque todo lo bueno viene de ti. Gracias, Padre bueno y santo. Bendícenos una vez más como lo has hecho, porque eres experto, Señor, en redarguir nuestro corazón, en sacar lo peor que tenemos, Señor, para poner lo bueno de ti.
En tu santo nombre, Jesús amado, santo y bueno, te damos gracias. Amén. Amén. A caminar, contigo iré sobre las olas de la mar y cantaré. ¿Quién eres tú? Tú eres Jesús, mi Dios, mi bien, mi libertad. Ayúdame a caminar, contigo iré sobre las olas de la mar y cantaré. ¿Quién eres tú? Tú eres Jesús, mi Dios, mi bien, mi libertad. Ayúdame a caminar, contigo iré sobre las olas de la mar y cantaré. ¿Quién eres tú? Tú eres Jesús, mi Dios, mi bien, mi libertad. Ayúdame, ayúdame a caminar, contigo iré sobre las olas de la mar y